La congresista Aramayo, con todo gusto. Congresista Aramayo tiene la interrupción. Presidente, primero quería lamentar que usted se haya sentido afectado por mi comentario. Y me llamaba la atención, ¿y yo por qué lo hacía? Hace unos instantes, en el uso de la palabra, una colega congresista se ha autocalificado y eso ha merecido la sorna de algunos colegas, airada y altisonante, y no se llamó al orden. Nosotros queremos una interrupción y agradezco al congresista Belaúnde se me pueda otorgar. Entonces, eso llamaba mi atención. Por un lado, rigor y por otro lado, no. Presidente, yo quería referirme al congresista Belaúnde. Entiendo de que su renuncia es sui generis y ha sido expresada por la congresista Salgado. Pero la condición del congresista Belaúnde, presidente, no es de todos los colegas congresistas. Acá hay una tipología de renuncias que debe ser reglamentada y quiero saludar porque el primer punto de consenso en este consejo directivo es que sí hay que reglamentar y que quien tiene que hacerlo, está clarísimo, es el consejo directivo a una propuesta que nos debe alcanzar la Comisión de Constitución, presidente. Creo que el punto controvertido radica si es que se puede, presidente, inscribir bancadas en la medida que no hay un reglamento. Porque caso contrario, vamos a quedar a expensas de cualquier juicio valorativo. Yo creo que mi renuncia ha sido por una cuestión de conciencia. Yo creo, es absolutamente subjetivo. ¿Y qué daño se hace? Porque yo, presidente, no creo que ningún parlamentario tenga que tener restringidos sus derechos ni sus deberes. Y creo que es importante la participación de todos los colegas congresistas en la Junta de Portavoces, como lo hace cada vez que hay Junta de Portavoces el congresista Gino Costa. Es uno de la cuestión de conciencia a la que alude el congresista Belaúnde, a quien respeto, el congresista Costa y otros más, respecto a quienes fueron objeto de aparentes negociaciones. Entonces, no hay la misma razón, el mismo derecho, porque lo que estamos haciendo es traicionar la institucionalidad, presidente. Y nosotros lo que necesitamos es que este reglamento obedezca a cada circunstancia que nos plantea el desafío diario de legislar. Entonces no hay oposición y tampoco hay oposición en escuchar al presidente. Todos debemos bajar al llano con humildad. Así como le he expresado, lamentar que él se haya sentido afectado. Algunas veces uno es vocero, algunas veces otro no lo es. Algunas veces uno es presidente y otras tampoco. Gracias, presidente. Puede continuar, congresista de Belón. Gracias, presidente. Sí, hemos visto en la práctica parlamentaria varias veces que para hacer precisiones en torno a temas de debate, el presidente hace la palabra. Ni siquiera han permitido saber si lo que usted está haciendo era precisiones o no, porque ha sido interrumpido. Lo hemos visto, y la prensa no va a dejar mentir, varias precisiones que usted ha realizado, por ejemplo, al colega Lescano en el debate, los cuales en su momento fueron celebrados por congresistas que ahora lo reprochan. Creo que tendríamos que tener en todo caso un mismo estándar o los criterios más claros. Y creo, presidente, que queda absolutamente establecido que debía haber una regulación. Llama la atención que siendo el primer proyecto, la primera sentencia del Tribunal Constitucional del 13 de septiembre del 2017, esto hasta ahora no se haga. Y es más, recordaremos que en el debate de aprobación de la norma después de esta primera sentencia se dio a 24 horas de publicada la sentencia del Tribunal Constitucional sin pasar por comisión. Y fue una de las cosas que nosotros reclamamos en el Pleno, que este proyecto de resolución legislativa pase por la Comisión de Constitución antes que el Pleno lo apruebe. No, en ese momento había un apuro, no sé si había el miedo de que con esta se vayan, pero había el apuro de cuanto antes, a 24 horas de publicada la sentencia, se apruebe en el Pleno, exonerando de trámite de comisión esta nueva resolución legislativa. Y eso ha hecho que, entre otras cosas, no se cumpla a cabalidad la sentencia del tribunal, como lo ha señalado la sentencia de su segunda resolución, diciendo lo que ustedes aprobaron en el Congreso no toma en cuenta
lo que hemos señalado respecto a las disidencias legítimas. Y lo que dice el Tribunal Constitucional es, mientras eso no se encuentre legislado, los congresistas pueden apartarse de sus bancadas para formar nuevas bancadas o unirse a bancadas ya existentes. Lamento que esta segunda resolución legislativa no haya pasado por la Comisión de Constitución. Lamento que desde la segunda sentencia en el 16 de julio de 2018 no haya habido este debate en la Comisión de Constitución. Esto generará el incentivo para que esta discusión se dé, pero mientras tanto el Congreso de la República tiene que cumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional, sino cómo nosotros vamos a tener la legitimidad para aprobar una ley y exigir y fiscalizar que el resto del Estado la cumpla cuando nosotros no cumplimos con sentencias del Tribunal Constitucional que nos enmiendan la plana como establece la Constitución y nuestro marco jurídico de un Estado constitucional de derecho. Entonces yo, presidente, a nombre de la bancada liberal, saludo la decisión democrática y ajustada de derecho que ha tomado usted como presidente de esta institución. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Me permiten decirle la idea porque yo soy uno de los más pacientes y no interrumpo cuando están hablando otros. Le voy a darle con todo gusto, congresista Tubino, pero déjenme un poco desarrollar la idea. El tema, señor presidente y señores congresistas, a quienes saludo, es casi de puro derecho. Estamos discutiendo si respetamos o no la Constitución. Y nuestra Constitución señala que todos los 100 congresistas tienen iguales derechos y obligaciones. Y no solo hay el derecho y las obligaciones, sino le ponen también un candado de la irrenunciabilidad para sellar que esto es así. Y es un universo absolutamente cerrado, son 130, no hay 131 ni 132. Señor presidente, es cierto que actualmente hay congresistas que tienen derechos limitados, o sea, hay congresistas de una primera categoría y congresistas de una segunda categoría. En estos de segunda categoría son los congresistas que no pueden presidir comisiones, no pueden postular a la mesa directiva, no pueden participar en la distribución de los tiempos en los debates. Eso es lo que estamos discutiendo. ¿Vamos a mantener esa situación? ¿Vamos a mantener sobre pretexto que en alguna oportunidad se dice que el 14 de agosto del 18 se acordó como cuestión previa remitir a consulta de la Comisión de Constitución? Señor presidente, aquí hay un principio también en nuestra legislación. La ley no ampara el abuso del derecho. Y lo que está haciéndose a la espera que la Comisión de Constitución y Reglamento resuelva es un abuso del derecho. Porque con igual argumento, con todo respeto a la congresista presidenta Rosa Bartra, vamos a tener que discutir todos los temas de las reformas que han resultado, que tienen que implementarse después del referéndum, o los temas urgentes de la coyuntura. O como dice otro destacado congresista y congresista Segura, van a tener que guardar la debida prelación de ingreso de asuntos a la comisión, y eso va a ocurrir probablemente en el próximo periodo congresal. Eso no puede permitirse el abuso del derecho. Todos los congresistas tenemos igual derecho y obligación, y eso tiene que respetarse, señor presidente. Señor presidente, la sentencia del tribunal... déjame terminar, congresista, yo soy uno de los pocos que usa uso de los abusos y creo, digamos, que no se respeta el tiempo. Pero yo le voy a dar con todo gusto, después del congresista Tubino, en ese caso sí le pido que guarde la prelación. Pidió primero el congresista Tubino y después le voy a dar con todo gusto. Bueno, yo no creo, señor presidente, que actitudes un poco serias o infantiles de que si no me hacen en este momento no lo quiero, no es así, señor presidente. Estamos debatiendo democráticamente. Señor presidente, entonces le estoy señalando, señor presidente, que lo que estamos discutiendo aquí es si respetamos los derechos y obligaciones de los congresistas. Y el Tribunal Constitucional ha emitido 2 sentencias.
el 13 de septiembre del 17, hace ya más de un año, y el 16 de junio del presente año, que va a cumplir ya o ha cumplido o está por cumplir 6 meses, en la cual señala de que deben inscribirse, de acuerdo al actual reglamento, las nuevas bancadas. Ahora, se va a discutir de que la disidencia justificada está o no normada. Señor presidente, hay un principio también que todos actuamos de acuerdo a la legalidad. Y actuamos de acuerdo a la legalidad y uno puede declarar: yo por razones ideológicas me aparto. Es una declaración que tenemos que aceptarla. Si después nosotros cuestionamos esa declaración y vemos que no ha sido por motivos ideológicos, sino por otros motivos, hay un segundo momento. Ahí podemos ejercer la función de control. Y aquí también hay otro problema, señor presidente, que también tiene que verse en el tema de la función del Congreso. El Congreso, entre otras funciones, señor presidente, la primera es la de dar normatividad legal, legislar, pero también tiene una segunda función, es la de controlar. Pero la función normativa, una vez que se da, los órganos ejecutivos tienen que cumplirlos. Y no solo las normas de cumplimiento obligatorio, sino también las sentencias de los órganos jurisdiccionales, de entre ellos la del Tribunal Constitucional. ¿Y quién es el órgano ejecutivo en el Congreso de la República? Es el presidente y la mesa, que tienen la obligación de cumplir. Y si es que hay una discusión posterior, el colectivo, el Pleno, ejercerá la función de control y rectificará. Y aquí quiero referirme, por ejemplo, y aquí está la presidenta de la congresista Rosa Bartra, distinguida presidenta de la Comisión de Constitución, ha enviado un oficio hace unos días. Podemos estar o no de acuerdo con el oficio, pero la congresista presidenta de la comisión reunió a la comisión para consultarnos la redacción del texto. No, es su función. Si ha hecho algo malo o se ha expresado equivocadamente, se lo podremos decir cuando nos reunamos como pleno de la comisión y le digamos: eso no es el sentir del colectivo y es una opinión tuya, y tenemos o no de acuerdo y se lo diremos en su momento. Eso es la función. Entonces, quede claro, señor presidente, que hay que diferenciar las funciones normativas de las funciones de control, y de por medio está la obligación de implementar lo que mandan las normas legales e implementar las decisiones de los órganos jurisdiccionales, entre ellos el del Tribunal Constitucional. Porque también hay otros temas, señor presidente, que están pendientes. Por ejemplo, yo creo que estamos como Congreso aplicando ilegalmente e inconstitucionalmente, por ejemplo, decisiones de suspensión. Claramente la Constitución dice que la sanción máxima es de 120 días de legislatura a algún congresista por X razones. Y también el Tribunal Constitucional ha señalado que las suspensiones durante los procesos no pueden exceder de este plazo. Y en el caso de los congresistas Kenji Fujimori, Bocángel y Bienvenido Ramírez, estamos excediendo. Y eso también debe ser corregido, señor presidente. Señor presidente, si se le ha vuelto el buen humor al congresista Mauricio Mulder, le doy la interrupción después de que haga uso la primera el congresista Carlos Tubino. Congresista Carlos Tubino, por intermedio de la presidencia, le otorgo la primera interrupción. ¿Tiene la interrupción, congresista Sí, Tubino? muchas gracias, señor presidente, al congresista Quintanilla. Yo aclarar lo siguiente, porque lo he escuchado con atención tanto al congresista Gino Costa como al congresista de Belaunde. ¿Qué sucede? Este Congreso de la República le pide al Tribunal Constitucional que aclare ese tema de la disidencia. Y acá tengo el documento. La respuesta es del 25 de julio del 2018, posterior a la sentencia que indica el congresista de Belaunde. Dice: los escritos de aclaración de fecha 18 y 19 de julio del 2018, ambos en representación del Congreso de la República, contra la sentencia 001-2018 de fecha 10 de julio, y hace todo un análisis. Pero acá hay un tema importantísimo. En el párrafo 5 dice: en relación con el punto I, el tribunal nota que el pedido de aclaración es un imposible jurídico, porque se le pedía que diga cuáles son estas disidencias. Y dice: pues no resulta factible enumerar, como si se tratase de una lista exhaustiva,
todos y cada uno de los supuestos en los que se ejerce la libertad de conciencia. Y acá está el punto clave, dice, asunto que debe analizarse en el proceso de concretización de tal derecho. Entonces es a cada persona, es cada persona que debe ser analizado. O sea que esto no está reglamentado acá en el Congreso. Y ojo, que en las dos sentencias el tribunal deja bien claro su posición, que es totalmente ilegítimo el transfugismo. O sea, tampoco podemos agarrar y decir, bueno, todos los que quieran formar una bancada, bienvenidos. No, señor, el tribunal no pide eso. Dice claramente que es ilegítimo el transfugismo y se refiere que cada caso debe ser analizado en forma concreta para darle ese derecho. Y eso es clarísimo. Ahora, en el caso del congresista Belaunde y Gino Costa, claro, ellos han hecho público su posición de disidencia. Bueno, es un tema a consideración, a tener en consideración, pero eso no está reglamentado ni está hoy día definido en el Congreso. No se puede decir lo que se ha hecho hace 2 días. En realidad no se está cumpliendo ni siquiera las recomendaciones del Tribunal Constitucional. Gracias. Congresista Quintanilla, puede Señor continuar. presidente, la segunda interrupción se la concedo al congresista Mauricio Mulder con todo gusto, por su intermedio. Congresista Mulder. Presidente, cuando yo solicito una interrupción, lo hago en función de la práctica parlamentaria de considerar que las interrupciones son acotaciones al discurso del quien está haciendo uso de la palabra y por eso son de 1 minuto. Lo que pasa es que con el Congreso últimamente se ha distorsionado la interrupción y se ha convertido en una intervención, es decir, es una especie de una manera de colarse en la lista de oradores haciendo interrupciones de media hora, ¿no? Mi acotación era la siguiente, porque escucho al congresista Quintanilla y a otros parlamentarios que exigen respeto para sí mismos, que todos los parlamentarios son iguales y que todos tienen el mismo respeto, y por supuesto eso es verdad. Pero ninguno pide respeto para el partido político que los trajo. Aquí lo sustantivo es que cada uno de nosotros le pidió al pueblo peruano que marcaran el símbolo de un partido y que marcaran nuestro número para que nosotros pudiéramos salir elegidos. Pero aquí resulta que no, que el voto preferencial me pone por encima del partido, y el partido, ¿qué me importa? Lo dejo, lo voto, hago lo que me conviene. ¿Y cómo queda el ciudadano que marcó el símbolo, en el caso del congresista Quintanilla, del Frente Amplio? Y ahora ya no es del Frente Amplio. ¿Cómo queda ese ciudadano? Entonces, a eso voy también. Hay que respetar al partido político que nos trajo y hay que respetar al ciudadano que marcó el símbolo del partido político. No solamente a la persona individual, porque no somos individuales acá. Por eso es que debe haber grupos políticos. Si los grupos políticos no representan a partidos políticos, eso no sería un congreso. Ese era el sentido de la acotación, presidente. Congresista Quintanilla. Señor presidente, yo quiero responder de que yo sí soy y somos de la opinión de que la actividad política es una actividad colectiva y no una actividad individual. Por eso nosotros hemos reiterado un debate de que la existencia de las agrupaciones políticas no debe acreditarse por 4% o 5% o 1% de firmas, sino por el cumplimiento de sus congresos, de sus eventos que están establecidos en sus propios reglamentos. El funcionamiento de su organización, pero es un tema que podemos darlo nuevamente en su oportunidad. Señor presidente, yo quiero acabar señalando de que esta decisión de la mesa directiva, particularmente de la presidencia del Congreso, se ajusta a ley. Y si tienen algún cuestionamiento, que lo formulen. Lo debatiremos en la función contralora de que tiene el Congreso de respeto a las decisiones de sus órganos directivos. Pero no podemos decir que primero se desarrollen los reglamentos y damos a una situación de abuso del poder. Yo no sé cuánto la Comisión de Constitución acabará los temas urgentes que tiene y si esto lo hará antes que termine el presente proceso congresal. No sé cuánto acabará los temas que tiene el congresista Segura, pero yo creo, digamos, que hay temas que sí son urgentes porque estamos incumpliendo la Constitución. Tenemos iguales derechos y obligaciones y tenemos obligaciones con nuestro pueblo que tienen que cumplir todos los congresistas y no podemos, bajo artificios
hacer abuso del derecho. Eso está prohibido expresamente por nuestro ordenamiento jurídico nacional. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Mulder. Presidente, muchas gracias. Debo manifestar en primer lugar, presidente, que si estamos aquí es porque, sí, se lo voy a dar en un minuto, pero termino la frase. Es porque el Consejo Directivo cuenta dentro del organigrama del Congreso. Y es porque el Consejo Directivo tiene un rol que le asigna el reglamento del Congreso. Y es porque el Consejo Directivo es el que agrupa el resumen, diríamos, de lo que es el Pleno del Congreso, que es la máxima autoridad decisoria que tenemos. Y por lo tanto, cuando estamos en este momento en una posición de discutir este tema es porque supongo que después tomaremos una decisión y que tendremos la oportunidad de emitir un voto y será el voto el que determine la decisión que se tome. Eso porque así es la práctica del Parlamento. Somos un ente colectivo, no somos un ente en donde se tomen decisiones individuales imperativas. La interrupción que me solicita la congresista Bartra, presidente. Congresista Bartra, tiene la interrupción. Gracias, congresista Mulder. Gracias, presidente. Por su intermedio al congresista Quintanilla. Nosotros en la Comisión de Constitución estamos trabajando, presidente. De hecho, ayer lo extrañamos en los proyectos cuando se ha debatido los proyectos de reforma del sistema de justicia, que están presionando muchísimo porque se hagan. Estamos trabajando. Y él lo habíamos anunciado. Sí, llegó el congresista Arce al final cuando ya se había expuesto. Presidente, esto... no solamente para precisar que estamos trabajando, no es que nosotros de pronto vayamos a dejarlo hasta el final del mandato que el pueblo nos ha dado. No, presidente. Estamos trabajando y habíamos anunciado ya hace algunas semanas que las opiniones consultivas que tenemos para emitir en la Comisión de Constitución las íbamos a ver la siguiente semana. Todas están terminadas, presidente. Gracias, congresista Mulder. Congresista Mulder. El congresista Quintanilla. Congresista Quintanilla tiene la interrupción. Presidente, soy un poco de hacer interrupción y permítame si me veo precisado. Ha deslizado una insinuación que yo no asistí a la Comisión de Constitución el día de ayer. Sí estuve presente, señora presidenta. Lo que pasa es que algunos congresistas que ven la realidad solo lo que le conviene y lo que no le conviene no lo ven o lo tergiversan. Gracias. Congresista Mulder. Gracias, presidente. Bueno, lo segundo que quería decir era que yo estoy haciendo uso de la palabra no porque me convenga, como están haciendo otros. Es decir, porque van a tener algo... una prebenda van a tener, una oficina, asesores, eso también hay que decirlo. Yo no estoy haciendo uso de la palabra porque esto me convenga, no, la verdad es que a mi bancada le da exactamente igual que haya 15 grupos políticos como que haya 3, porque son 130 parlamentarios. Claro, es más difícil trabajar con 15 grupos, pero si es la realidad, y así es la política. Lo que me motiva a mí intervenir, presidente, es un tema de principios. Y es un tema en el que tiene que ver, sin duda alguna, el hecho de que, ya lo he deslizado en mi primera intervención, que son los partidos políticos los que tienen que garantizarle al ciudadano la estabilidad de un poder del Estado como es el Congreso de la República. Y si los partidos políticos no garantizan esa estabilidad y se convierte en una norma el individualismo en un ente colectivo como este, entonces lo que estamos haciendo es precarizar la democracia en nuestro país. No estamos cumpliendo con el cometido sustantivo de fortalecer el esquema constitucional democrático de nuestra patria. Y esto, presidente, no es la primera vez que ocurre. Ocurrió de una manera absolutamente delincuencial a partir del tema del transfugismo en el año 2000. Y el transfugismo fue la compra de parlamentarios ostensible, directa. La prostitución del parlamentario que se vendía, ya sea por $10,000 mensuales, o por una ley, o porque decían que iban a repartir pescado, o cosas de esas. Que así recibían dádivas y aceptaban que recibían dádivas y después decían, no, pero es para mi pueblo la dádiva, y ese tipo de cosas. Eso se llama transfugismo. Y el transfugismo es punible. Y eso es lo que hizo que el Congreso de la República tuviera, y siempre ha tenido, desde que recuperamos la democracia, una imagen muy mala. Porque en todos los congresos hemos tenido tránsfugas. Pero en este Congreso se han batido todos los récords. Todos los récords. Hay más de 31 disidentes o tránsfugas. Más de 31.
Y entonces, claro, cuando se ha intentado poner cierto orden, se han puesto pues normas que al final no pueden, la norma no puede ajustar la realidad. El que quiere ser disidente lo será. Y romperán y buscarán sus argumentos y sus pretextos, pero es evidente que tendrán que ajustarse las cosas a efectos de que la realidad pueda ser incorporada a los textos y no al revés. Y entonces, claro, se han tratado de poner parámetros de carácter legal en el reglamento y no les ha gustado. Y entonces han ido al Tribunal Constitucional a objetar el artículo 37 del reglamento y el Tribunal Constitucional les ha contestado textualmente: declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad. Comenzamos por eso, ¿no es cierto? Esa es la parte que hay que leer. La declaran infundada. Es más, para poder declararla fundada hubiesen necesitado 5 votos. Y esto lo firman 4. Muy bien, ellos 4 la declaran infundada. Y los demás con su voto singular también. Pero introduce un concepto que ya lo estamos discutiendo, en que permite que se formen agrupaciones políticas en el supuesto de disidencia por razones de conciencia debidamente justificadas. Esto, presidente, usted lo sabe bien, no es la primera vez que lo discutimos. Lo hemos discutido en Junta de Portavoces, lo hemos discutido acá, se han leído las actas, incluso en el Pleno se ha querido discutir. Y claro, había el compromiso de definir qué cosa era criterio de conciencia, porque ese era el punto medular del debate. Se va a permitir la formación de nuevas bancadas siempre y cuando haya una objeción de conciencia debidamente justificada. O sea, para cumplir justamente lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Yo considero que este tribunal en muchas cosas es cantinflesco, presidente, pero nunca me he negado a cumplir sus sentencias. Hay que cumplirlas, evidentemente, y las tiene que cumplir el Congreso. Y no es el presidente del Congreso el que ordena que se cumpla, es el Consejo Directivo. Y son los parlamentarios los que lo tienen que hacer. Entonces es correcto lo que usted está haciendo ahora, presidente, de convocar al Consejo Directivo, porque si el Consejo Directivo solamente va a ser para tomar nota de que usted ha sacado una resolución por su cuenta, entonces ya para qué tenemos Consejo Directivo, o sea, todo lo demás se puede hacer igual. No, el Consejo Directivo sirve para eso, y justamente para que las decisiones se tomen por el debate. Entonces, lo que nos queda definir, presidente, y yo quiero ser proactivo, es qué cosa es criterio de conciencia. Ese es todo el tema. Y hay sobrada literatura en ese tema. Hay sobrada literatura. Lo primero que se ha establecido como criterio, por ejemplo, de objeción de conciencia, es cuando en los años 70 existían aquellos que se oponían en los Estados Unidos a ser reclutados para ir a Vietnam. Y entonces empezó ahí a hablarse de la objeción de conciencia de las personas que se proclamaban pacifistas y decían que ellos no iban a aceptar portar un arma y matar a otro ser humano. Y entonces ahí comenzaron los criterios de discusión teóricas en universidades y en distintos foros de qué cosas eran las objeciones de conciencia. Y bueno, las objeciones de conciencia son las que tienen que ver por razones éticas, por razones morales, por razones religiosas. Y en la práctica siempre se ha considerado que los temas que tienen que ver con este tipo de conceptos son los que establecen el criterio de conciencia, en el que puede haber una discrepancia profunda pese a tener una coincidencia ideológica, como que fueran temas que van por encima de la ideología y que son tan sólidos que la persona los tiene tan enraizados que están justamente en su conciencia y por lo tanto son temas de principios fundamentales inamovibles. Y claro, cuando se discuten, por ejemplo, los temas del aborto, de la eutanasia, de la pena de muerte, generalmente temas que tienen que ver con la vida, esos siempre se han considerado criterios de conciencia. Pero no puede decirse criterio de conciencia que fulanito no me saludó y me cae mal. Eso no es un criterio de conciencia. No es un criterio de conciencia una discrepancia política. No es un criterio de conciencia, presidente. No es un hecho político. Quizás sí pudiera ser una divergencia ideológica, pero ¿qué cosa es ideología? También hay que definirlo. Bueno, la ideología es un conjunto de ideas alrededor de un conjunto de problemas, con una sola visión que hace que haya una confluencia de personas en función de esa visión. O sea, es globalizante la ideología. Podría discutirse, pero no se puede decir que un hecho político es un tema de conciencia. O sea,
el congresista Gino Costa, que dice que su criterio de conciencia, ¿cuál fue su criterio de conciencia? Estaban en contra del indulto al señor Fujimori. ¿Eso es un criterio de conciencia? ¿Un simple hecho político? No es, pues, un criterio de conciencia. Porque entonces con eso se va a disfrazar cualquier tema en criterio de conciencia. Cualquier tema. Yo puedo tener un criterio de conciencia separado con el congresista Acuña porque él es hincha del Vallejo y yo soy hincha del Sport Boys, pues ya entonces nos peleamos. No es, pues, presidente, hay que definirlo. Y por eso es que hasta el día de hoy este tema sigue siendo latente, porque no lo hemos definido. Y ese encargo se le dio a la Comisión de Constitución. Y la Comisión de Constitución lo tiene que cumplir el encargo. Entonces, presidente, cuando ya usted tomó la decisión y no hizo caso del acuerdo para que se cumpla el encargo, lo que ha hecho es propiciar que aceleremos que el encargo se cumpla, porque eso es lo que va a tener que ocurrir. Es obvio que de esta reunión va a tener que surgir el planteamiento que la Comisión de Constitución haga de cuáles son los criterios de conciencia. Pero además, cuál es la práctica en la que los criterios de conciencia se pone de manifiesto. Porque hay una frase adicional que agrega el Tribunal Constitucional. Dice, de ello se desprende que los parlamentarios que se encuentren en dicha situación podrán conformar un nuevo grupo parlamentario. Y que las razones de conciencia deben estar debidamente justificadas. Debidamente justificadas. Eso es obvio que tiene que merecer un desarrollo, porque ellos no están fijando justamente cuáles son los parámetros de esas justificaciones que señalan. Se las está encargando al Parlamento justamente, al decir debidamente justificadas, háganlo ustedes, porque si lo hubiesen querido hacer ellos, lo tendrían que haber agregado, no lo han agregado, pero sí están exigiendo de que se justifique debidamente la objeción de conciencia. Entonces, esa es una tarea. Y no puede entonces simplemente decirse, acá están ya, todos los que quieran formen grupo, porque no se están estableciendo los parámetros de la sentencia. Entonces cuando se habla, hay que cumplir la sentencia, sí hay que cumplirla, pero hay que cumplir lo que dice la sentencia, no lo que uno cree que dice, lo que dice la sentencia. Y la sentencia dice que hay que justificar los criterios de conciencia, y no se han justificado. Por lo tanto, la decisión que se ha tomado es nula, porque no establece los parámetros que el Tribunal Constitucional ha alcanzado. Yo terminar, presidente, señalando que todas estas discusiones que hace usted bien que se hagan en público son la forma en la que el Congreso toma decisiones. Yo creo que usted es una persona decente y sería absolutamente hidalgo reconocer que al convocar usted a este Consejo Directivo está aceptando tácitamente que la decisión que usted tomó entra en discusión. Puede perfectamente discutirse. O sea, que no hay aquí un monarca y que los demás somos súbditos. Eso creo que queda claro, ¿no es cierto? Ahí nadie puede estar suponiendo que una resolución presidencial, como se ha denominado, está por encima de los demás parlamentarios. Ahora, usted me está haciendo no en gestos, no sé si eso significa algo. Ah, ya. Entonces, en ese sentido, presidente, se lo digo con el máximo de los respetos, la práctica parlamentaria es esta, en donde nos decimos las cosas públicamente y en donde los votos son los que deciden. Y eso es lo que debe surgir de la reunión de hoy. Un voto con una decisión. Y esa decisión la acataremos todos, aunque perdamos en el voto, porque eso es lo democrático. Lo demás, presidente, creo que son malos consejos, o es de exceso de politiquería, en el sentido de que hay que hacer política, titulares, apoyo de la prensa, etcétera. Mirar las cosas con esa forma, en realidad lo único que hacen es distorsionar al final el verdadero pensamiento de fortalecer la democracia. Y ese es un papel que para nosotros es ineludible, presidente. Nos corresponde a nosotros fortalecer la democracia y esto es parte del sistema democrático. Tiene la palabra el congresista Tapia.